sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Santiago no es Chile, pero comprenderán que es bien difícil trabajar con más de 30 grados desde mi punto de vista, por lo menos. Bueno, vamos a estar hablando de lo que pasa con el IPOM, es decir, el informe de política monetaria de diciembre del Banco Central, que entrega ya las proyecciones para la economía respecto de 2024, los índices, ¿no es cierto?, que marcaron la economía de este año. Vamos a estar también con ese informe del The Economist, que ha dado mucho que hablar, que sitúa la economía de Chile entre las 10 top de los países de la OCDE. Hay matices, por supuesto que sí. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y actual decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Pero queremos partir también por los temas que están dando vuelta en materia de corrupción. Tenemos este mega fraude tributario, por ahí todavía persiste, ¿no? Sin duda, el caso Audios, que sigue teniendo elementos que forman parte de la investigación judicial. Y por otro lado, fíjense ustedes que está una entrevista muy interesante a la ya ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, la abogada María Inés Horvitz, que hace un planteamiento muy importante respecto de cómo funciona este aparato del Estado, ¿no? Fundamental. De eso y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, Mauricio Daza, abogado, fue querellante en los casos Penta, SQM, Corpesca, Cascadas y además ex convencional por la región de Magallanes. Mauricio, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Oye, perdona tanta introducción, pero tú sabes que tenemos que también avisarle a nuestros auditores a esta hora y quienes nos ven cuál es el menú que vamos a tener de este programa. Por eso. No hay problema. Ya pues. Oye, Mauricio, quiero partir preguntándote, porque evidentemente antes de entrar en todos los detalles que tú te has dedicado en este último tiempo, ¿no es cierto?, a comunicar el fondo de estos casos de corrupción que sacuden a Chile. Pero antes no puedo dejar de preguntarte, en tu rol de ex convencional, ¿cómo ves que Chile, ¿no es cierto?, enfrente una segunda derrota para una constitución que finalmente nunca logró ser escrita en democracia? Bueno, yo creo que es un fracaso. El segundo proceso constituyente es la otra cara de una misma moneda que empezó con la Convención Constitucional. El segundo proceso no se explica sin el primer proceso y su fracaso, ¿no? Y de esa perspectiva yo creo que demuestra que finalmente los liderazgos políticos, y ojo, también los liderazgos sociales, que participamos en estas dos fases del proceso constituyente, derechamente no estuvimos a la altura de los requerimientos de la ciudadanía, que se expresó claramente en el sentido de que se quería una nueva constitución a partir de lo señalado en el plebiscito de entrada. Entonces, bueno, hay muchas lecciones que sacar, ¿no? Yo diría que para todas las fuerzas políticas que estuvieron en algún momento participando, fuerzas sociales también, y especialmente a quienes estuvieron liderando ambos procesos. Ahora, yo creo que esto debe generar, insisto, una reflexión y lecciones para las próximas generaciones, ¿no? Las cuales, en su caso, si así lo estiman necesario, puedan nuevamente abocarse, ¿no?, a el esfuerzo de poder lograr algo que sería inédito en la historia de Chile, que es precisamente contar con una constitución generada a partir de un órgano de elección popular y que finalmente pueda establecer las reglas básicas de la convivencia en nuestro país. Ya, o sea, ¿tú no das por cerrado la conversación ni el proceso constituyente? O sea, yo creo que esta generación ya no lo logró. Insisto, acá fueron convocados todos. En el primer proceso, muy abierto, donde se dio espacio para que pudieran participar no solamente representantes de los partidos políticos tradicionales,
sino también liderazgos sociales que han estado históricamente excluidos de los espacios institucionales de poder, como lo que ocurrió con un segundo proceso que estuvo básicamente dominado por los partidos tradicionales. Ninguno de estos liderazgos demostró la posibilidad de llevar adelante un proceso que generara una constitución. Yo diría que esta generación ya derechamente no lo logramos. Entonces tendrán que ser otras generaciones, tenemos que abocarnos a aquellas tareas que los liderazgos actuales sí puedan realizar y que tienen que ver básicamente con levantar y seguir con agendas de cambios que sean más puntuales en determinadas materias y que generen un impacto más directo e inmediato en aquellos aspectos que nuestra sociedad lo está requiriendo. Estamos hablando de salud, de pensiones, entre otras materias. Mauricio, pero cuando tú dices, solo para cerrar el punto, cuando tú dices que serán otras generaciones, ¿te estás planteando esto cuánto? ¿En qué plazo? ¿20 años más? ¿10, 15 años? ¿5 años? ¿Después del gobierno, que termine el gobierno del presidente Boric? ¿Cuál es tu...? No, es que lo que pasa, cuando termine el gobierno del presidente Boric, los liderazgos sociales y políticos que estuvieron participando de una manera determinante en las dos caras de este proceso constituyente van a seguir vigentes, ¿no? Esto es una tarea que, insisto, ¿no? Los liderazgos actuales, sociales y políticos, derechamente no logramos no poder llevar a cabo. Entonces sería, yo creo que un esfuerzo inútil seguir con aquello, a menos que se pueda entender de que se necesita de un acuerdo muy amplio y muy transversal, en primer lugar respecto de qué se trata una constitución, ¿no? La constitución es aquel texto que establece las reglas básicas del juego democrático, pero en ella no se pueden contener básicamente visiones de la sociedad que debiesen ser zanjadas en el juego democrático, ¿no? En lo que es el normal proceso de deliberación a partir del Congreso, la interacción con el Ejecutivo, pero acá se trataron de básicamente colocar a nivel constitucional muchas ideas y visiones de determinados sectores o grupos, y eso claramente no hace que la aprobación de una constitución sea viable en Chile. Entonces, bueno, una generación más son 20 años, ¿no? A lo menos. Y tendrán que ser las próximas generaciones las que determinen si es que efectivamente quieren abocarse a esta labor y la forma en que se haga, ojalá tomando en consideración las dolorosas lecciones que deja este proceso. Ya, y por último, fíjate que cuando uno lee constituyentes como, Luis Silva, que dice, estamos dispuestos a ceder sin renunciar a lo que estamos convencidos de lo que le conviene más a la ciudadanía, o la propia Beatriz Sevilla, busco que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo, inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas. O sea, ¿qué es lo que uno observa de quienes tuvieron la mayoría circunstancial? Muy poca autocrítica o probablemente ninguna. O sea, no hay un hacerse cargo en qué hicieron mal para esta derrota. Te lo pregunto a ti. ¿Qué autocrítica hiciste tú, como Mauricio Daza, para la derrota que tuvo el primer proceso constitucional? Bueno, la verdad que claro que las hay, ¿no? No le podemos simplemente echar la culpa, como hicieron muchos de mis colegas, a una campaña comunicacional de desinformación. Eso, por lo demás, era algo esperable, ¿no? Que podía pasar. El problema es que claramente se trató de colocar un conjunto de temas en la Constitución, los cuales derechamente no forman parte de aquello que debiese estar en una carta fundamental. Diciéndolo en términos futbolísticos, ¿no? La Constitución establece las reglas del juego, pero no juega el juego. O sea, lo que hace la Constitución es decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a establecer 90 minutos de partido, 2 tiempos, 11 jugadores por equipo, ¿no? El que mete más goles gana. Ese es básicamente el tema, ¿no? Pero no se juega el torneo nacional, ¿no? O la Copa del Mundo en cada una de estas normas, ¿no? Hay que establecer las reglas del juego y dejar que el juego democrático defina materias como el aborto, materias como la objeción de conciencia institucional, entre otras. El problema es que acá se confundió las reglas del juego con el juego mismo, ¿no? Y se trató de incorporar en la Constitución temas que correspondían a una sola visión. Respecto al proceso en que yo participé, también se cometió el error de excluir, ¿no? a la derecha, ¿no? Y a toda ella, lo que hizo que finalmente los sectores más radicales de ese ámbito político, básicamente cooptaran al resto. Había liderazgo importante en la derecha en la convención anterior,
que a mí me consta que estaban dispuestos a avanzar en un texto de verdad, o sea, que se aprobara por parte de la ciudadanía. Cito, por ejemplo, a Cristian Monkeberg, de Renovación Nacional, o Rodrigo Álvarez, ¿no?, que también representó a Magallanes de la UDI. Ellos obviamente todos teníamos diferencias, ¿no?, respecto de cómo poder enfrentar determinados temas, pero había una voluntad real de avanzar en un texto de consenso. Y eso obviamente las fuerzas que fueron parte, que fuimos parte del primer proceso y que podíamos construir una mayoría con presidencia de la derecha, yo creo que eso fue un error grande. Bueno, eso también tiene que ver con los momentos políticos. Acuérdense que veníamos saliendo del estallido social, había todo un discurso, ¿no?, que yo creo que consumió la posibilidad de poder llegar a un consenso. Y después la contracara, ¿no?, la reacción que cometió los mismos errores que el primer proceso. Y también otra cosa, destruimos la credibilidad de la convención. La destruimos por decisiones colectivas e individuales. ¿Tú crees, como dice Alberto Mayol, que este segundo fracaso demuestra, en definitiva, el derrumbe del sistema político? Es decir, que no ha sido capaz el sistema político en 2 ocasiones de sacar adelante una constitución. Yo creo que es un poco benévolo lo que dice Alberto, ¿no? Esto no tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con los liderazgos políticos y sociales, ¿no? Acá no pueden pasar colados los liderazgos sociales que en el primer proceso llegaron con una fuerza muy importante a través de la lista del pueblo para los efectos de poder tener y construir una mayoría para liderar ese primer proceso. Y te insisto, acá también hubo una destrucción de la credibilidad de la convención. Y eso es grave, porque finalmente, mira, si hay una persona que dice, mire, este proyecto de constitución le va a quitar su casa, y después hay otra persona que dice, no, es mentira, esta constitución no le va a quitar su casa, las personas no se van a ir a leer la constitución por sí mismas y establecer, ¿no?, si es que le quitan o no la casa. Van a elegir creerle a alguien, ¿no? Y por eso la credibilidad es tan importante. Y el problema es que la credibilidad de los convencionales y de la convención fue destruida por los propios miembros de la convención. Entonces eso generó la imposibilidad de poder establecer un debate, ¿no?, que permitiera a aquel sector que en un comienzo se había hecho de la mayoría de la convención constituyente el poder mantener la confianza de la ciudadanía. Y esto bajo la promesa también de un nuevo proceso, ¿no?, que se decía, mire, sabe que da lo mismo que usted rechace este primer texto, porque nosotros vamos a hacer un nuevo proceso donde se va a poder mejorar. Y obviamente esa promesa abierta, que tampoco se cumplió, también fue un incentivo. Pero obviamente hay una enorme responsabilidad, o sea, ninguno de los liderazgos sociales ni políticos que participaron en las 2 etapas de este proceso constituyente estuvimos a la altura de la exigencia de la ciudadanía, que era algo histórico. Nos estaban pidiendo algo que nunca ocurrió en la historia de Chile, que un órgano electo pudiese establecer una nueva carta fundamental. Bien, vamos entonces a los temas que nos se convocan también, que tiene que ver con la corrupción en Chile. La entrevista que se hace por parte de CIPER a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, la abogada María Inés Horvitz, ella apunta a varios temas que tienen que ver con, primero que nada, cómo este organismo está cooptado por fuerzas políticas, cómo ella vio internamente que se tomaban decisiones más allá del mérito técnico respecto de casos puntuales de corrupción, incluso como el caso Convenio, pero también hacia atrás, que tenían más que ver con decisiones políticas de los gobiernos de turno y menos que ver con las necesidades de que un órgano como este sea el que salvaguarde al Estado, por supuesto, respecto de aquellos que atentan contra las normas de su funcionamiento, ¿no? O no solo del Estado, sino que también aquellos que pueden estar relacionados con el Estado. Te pregunto, en lo general, ¿tú compartes que efectivamente lo que ella dice, este es un órgano cooptado políticamente que se sirve también para cuoteos políticos y para favorecer a determinados grupos políticos, dependiendo del gobierno de turno? Bueno, yo creo que es un organismo donde hay consideraciones políticas. Yo creo que la cooptación va a ser más intensa ahora que una consejera tan destacada como María Inés Horvitz deja el Comité Penal, que es precisamente aquel comité que decide qué investigaciones el Consejo de Defensa del Estado va finalmente a seguir a partir de la presentación de querella y cuáles no. Y de esa perspectiva, obviamente, uno mira con preocupación lo que ocurrió, sobre todo respecto de la designación
de los miembros del Consejo de Defensa del Estado. Antes los consejeros eran nombrados básicamente a partir de la trayectoria que tenían en el ámbito jurídico de litigación. El Consejo de Defensa del Estado no es cualquier órgano, es el órgano que tiene que representar ante los tribunales de justicia el interés del Estado, que por esencia debiese ser un interés público colectivo, donde básicamente se coloca este interés general por sobre el interés particular de determinados grupos o personas. Y bueno, y esto empezó desde hace rato, ¿no? Y no solamente es culpa de la administración Piñera nombrando a Alberto Espina, ¿no? Que es una persona que es un abogado muy destacado, pero que experiencia de litigación no tiene absolutamente ninguna, ¿no? Sino que ocurrió, yo diría, ya con Javiera Blanco y la designación que hizo Michelle Bachelet. Y yo creo que acá es muy importante que los jefes de Estado, quienes designan en el sistema actual a los consejeros, tengan en precisamente consideración la necesidad, ¿no?, de mantener el prestigio y el carácter técnico del Consejo de Defensa del Estado. Y esto no puede estar en la lógica del cuoteo político que uno puede observar en determinadas materias, ¿no? Como por ejemplo cuando se discute en el Senado las designaciones de los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? La teoría del 1-1, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Ahora me toca a mí, alguien más del ámbito del mundo de centro-izquierda, alguien más del ámbito o el mundo de centro-derecha. Entonces yo creo que la ex consejera y además muy destacada abogada María Inés Horvitz da en el clavo precisamente en eso. Hay que decir además que ella fue un factor fundamental, ¿no? Y eso yo lo puedo decir como abogado querellante en todas estas causas. Yo representaba a la Fundación Ciudadanía Inteligente en todos estos casos. Fue un factor determinante no solamente en impulsar, ¿no?, estas causas para que el Consejo de Defensa del Estado las investigara con prescindencia del color político de las personas involucradas, sino también ella tuvo una labor de litigación muy destacada en tribunales, y es una gran pérdida para el Consejo el que ella se vaya de esta institución. Sí, ella tuvo en esta entrevista, ella hace un planteamiento muy duro contra el ex fiscal Manuel Guerra. No tengo la cita exacta, la voy a buscar, pero ella plantea respecto de lo que fue el caso Penta, y tú fuiste querellante en el caso Penta. Entonces, ¿cómo ves este cuestionamiento que ella hace al ex fiscal Manuel Guerra? Bueno, lo comparto plenamente. El fiscal Guerra se transformó en la práctica en un agente de impunidad, y de una forma que es bastante grosera, impresentable, porque nosotros teníamos, hay que recordar, un caso el cual había sido investigado durante años, se había recopilado miles de pruebas, se había obtenido el desafuero de parlamentarios, específicamente de Iván Moreira, se iba a llevar a juicio a todas estas personas, estaba ya la acusación prácticamente lista para ser presentada, ¿no? Y la verdad es que de una forma abrupta, el fiscal Manuel Guerra, en contra de lo que no solamente le dijo el Consejo de Defensa del Estado, como revela María Inés Horvitz, en contra de lo que declaró públicamente cuando señaló de que sin ninguna duda el caso Penta iba a ir a juicio oral. Bueno, resulta que me acuerdo que en febrero, ocupando, a mi juicio, como cortina de humo, la llegada del Papa Francisco, esa misma mañana se dice, mire, ¿sabe qué? Esto al final no va a ir a juicio, y vamos a llegar a un acuerdo con Iván Moreira del pago, ¿no?, de una determinada cantidad de dinero para cerrar el caso. Y respecto a los demás imputados vamos a empezar a llegar a acuerdos. Y ahí entonces Manuel Guerra establece, ¿no?, las famosas clases de ética para Carlos Delano y Carlos Lavín. Pero la impunidad no tiene que ver solamente con que no se haya llevado esto a juicio, sino que básicamente la impunidad se vinculó con esta operación un poco más global para desarticular todos los casos vinculados a el financiamiento ilegal de la política, con la finalidad, a mi parecer, de que no se profundizara en la investigación, ¿no? Y hay que recordar que acá también hay otra persona que tuvo una participación clave en ese esfuerzo de impunidad, que fue el fiscal Pablo Gómez Niada, que fue nombrado por Jorge Abbott para hacerse cargo del caso SQM, y quien básicamente lo que hizo fue desarticular y hacer morir este caso. Mira, te quiero decir exactamente la cita para que no nos para que tengamos exactamente cuál es el punto por qué es relevante lo que dice, o sea, que lo que dice María Inés Horvitz. Dice: creo que
primero, nos traicionó el ex fiscal Manuel Guerra, que nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral, caso Penta. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. ¿Qué te parece? Está fuerte. Bueno, sí, pues si yo compartí con María Inés Horvitz esa audiencia, ¿no? Donde se discutió esto y lo planteamos. Tuvimos 2 días debatiendo, ¿no? Esto y tratando obviamente de enfrentar esta actuación que fue muy burda, muy grosera, ¿no? Por parte del fiscal Manuel Guerra, ¿no? Insisto, él se transformó en un agente de impunidad con sus decisiones, y esto fue parte, ¿no? De todo un esfuerzo que uno lo pudo ver con mucha mayor claridad desde el momento en que Jorge Abbott asume como fiscal nacional del Ministerio Público. Él básicamente reasigna los equipos que estaban a cargo de cada una de estas investigaciones y llamativamente, ¿no? Estos equipos, estos nuevos fiscales muy cercanos a él, lo que hicieron fue desmantelar el caso, pero no solamente para obtener impunidad, yo diría, ¿no? Sino básicamente para que no se pudiese esclarecer la verdad de la red de financiamiento ilegal que afectaba transversalmente a la política respecto de grandes grupos económicos en nuestro país. Bueno, y ahí linkémoslo al tiro con el rol que ha jugado el Servicio de Impuestos Internos, que en ese minuto, ¿no es cierto?, decide no querellarse, por lo tanto la Fiscalía no puede avanzar, precisamente apuntando a lo que tú señalas. Quiero linkearlo con lo que ha pasado en estos últimos meses, primero el caso Audios y este posible soborno a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la CMF, pero partamos por el Servicio de Impuestos Internos, junto con el mega fraude tributario, que es otro caso, ¿no es cierto?, que estamos hablando de más de 240.000 millones de pesos defraudados al fisco, y un hombre, un contador llamado Galvarino Manuel Corral Abarca, que es uno de los imputados, que en 2018 se autodenuncia dando cuenta de su participación en facturas ideológicamente falsas. Y resulta que no se querella el Servicio de Impuestos Internos y recién se viene a querellar el año 2022. Entonces, háblame un poco ahí del rol. ¿Qué pasó con este Servicio de Impuestos Internos y sus implicancias en estos casos? Bueno, acá de nuevo, ¿no? Está un poco lo que habíamos hablado, la falta de probidad. La falta de probidad tiene que ver con colocar el interés particular de una persona o un grupo por sobre el interés general. Y fue falta masiva la probidad lo que ocurrió en general con lo que fueron nuestros dirigentes políticos al momento de enfrentar el caso del financiamiento ilegal de la política, probablemente, ¿no? Porque los afectaba a todos ellos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando estos casos se empezaron a abrir? Especialmente SQM, ¿eh? Cuando SQM surge a la luz, entonces ahí los esfuerzos fueron transversales, porque obviamente la empresa de Julio Ponce Lerú financió transversalmente a la política. Y fíjense lo que ocurrió en este caso, ¿no? No solamente está el nombramiento de Jorge Abbott, ¿no? Y todo lo que vino hacia adelante, sino también había otra arista que tenía que ver con el Servicio de Impuestos Internos, porque finalmente todo esto relacionado con el financiamiento ilegal de la política se descubrió a partir de querellas del Servicio de Impuestos Internos en relación a facturas falsas que se utilizaban para triangular los aportes políticos, desde las empresas hasta el círculo cercano de dirigentes de partidos y de parlamentarios. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para enfrentar esto, se saca a Michel Llorrat, se saca como director del Servicio de Impuestos Internos y se saca a Cristian Vargas, que era el subdirector jurídico y que habían impulsado esto, ¿no? Básicamente porque estaban ejerciendo su rol, ¿no? De hacer estas denuncias penales. Y colocan a Fernando Barraza, el año 2015, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Fernando Barraza? Dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a colocar más querellas criminales porque resulta de que nosotros consideramos que el Servicio de Impuestos Internos no está para estas cosas, está solamente para cobrar dinero, cobrar tributos, ¿no? Como si la Tesorería General de la República no existiera. En rigor, el Servicio de Impuestos Internos está para hacer valer la vigencia de la legislación tributaria. Pero bueno, en ese momento empezó también una operación que en la práctica generó impunidad. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos ya no presentaba querella cuando observaba que había una irregularidad, sino que empezó a ser selectivo. El problema es que el Servicio de Impuestos Internos, su liderazgo es definido por el poder político de turno. Y eso es lo que ocurrió con la designación de Barraza por parte del gobierno de Michelle Bachelet.
Ahora, el año 2018 se da precisamente lo que tú, Mirna, estás diciendo. Sí. Va una persona a autodenunciarse, va a la fiscalía a decir, mire, ¿sabe qué? Oiga, yo emito facturas falsas y esto es parte de un esquema para defraudar tributariamente. Bueno, resulta que la fiscalía recibe esta información y la manda al Servicio de Impuestos Internos a través de un oficio para que el Servicio de Impuestos Internos presente la querella. Le informa de esto. ¿Qué es lo que hace el servicio? Nada, la administración de Barraza. Y obviamente en ese contexto se cierra la causa. ¿Por qué se cierra? Y esto es bien importante porque esa es otra discusión que se dio en el Congreso. Lamentablemente al día de hoy, la Fiscalía no puede investigar delitos tributarios a menos que exista una querella al Servicio de Impuestos Internos, a pesar que tenga todos los antecedentes que se cometió un delito. Ahora, muchos hemos planteado de que no tiene sentido contar con un órgano como el Ministerio Público, que está a cargo de investigar de oficio todos los delitos, salvo estos, que requieren precisamente de querella del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, la verdad es que se dan muchas excusas, pero a mi juicio acá la razón real es que como el Servicio de Impuestos Internos es designado y está bajo el control del poder político de turno, entonces eso le da también la posibilidad de decidir y acotar qué es lo que se investiga y qué es lo que no se investiga penalmente en este ámbito. Lo mismo ocurrió respecto de los delitos de colusión. Cuando se restableció la sanción penal, se dijo, perfecto, vamos de nuevo a criminalizar esto, que es muy grave. Pero la Fiscalía solo puede investigar si hay denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, nos encontramos en lo mismo. Entonces no tiene mucho sentido, porque para investigar un homicidio, para investigar una estafa, para investigar fraudes de mercado de valores, la Fiscalía no necesita querella de nadie, pero en estos ámbitos sí necesita querella. Es curioso, bueno, eso es lo que ocurre cuando finalmente la institucionalidad se define no a partir de ver cuál es el interés general, sino básicamente ver el interés particular de determinados grupos y cómo controlar la acción fiscalizadora del Estado. Ya, entonces para ti el hecho de que este señor se haya autodenunciado y no se haya iniciado, ¿no es cierto?, el proceso correspondiente y la querella respectiva, tiene también que ver, te lo pregunto, con, y esta es simplemente una especulación, porque a partir del caso Audios que compromete al abogado Luis Hermosilla, ya se instala la idea de que este es un servicio permeable a la corrupción. No estamos diciendo que esté comprobado, pero estamos diciendo que el audio habla de cómo se le paga a funcionarios para más de 140 millones, si es que le creemos a Leonarda Villalobos, ¿no es cierto?, respecto de los cuales ella se quedó con 40 y habría pagado 100 para evitar que se diera curso, ¿no es cierto?, a una resolución que afectaba al empresario Daniel Sauer por más de 3.500 millones de pesos. ¿Te acuerdas que él dice, y se ríe incluso, dice, jajaja, pagué 100 y me ahorré 3.500, hasta la casa embargada? Entonces, de nuevo, corrupción en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo ves tú esa cuestión que se instala, ¿no es cierto?, a partir de todos estos casos? Es que no es una simple hipótesis, Mirna. Acuérdate del caso del fraude del FUT, ¿no?, donde había una red al interior del Servicio de Impuestos Internos que básicamente lo que hacía era eliminar carga tributaria a partir de acceder y borrar antecedentes del sistema informático, para hacerlo en sencillo. Ahí hubo condena, y acuérdense de que este caso fue el que generó finalmente las revelaciones de Hugo Bravo en el caso Penta, ¿no? Y el caso Penta generó SQM, Corpesca y los otros casos, ¿no? Entonces, obviamente que ahí hay un espacio de corrupción. Acuérdense además de que dentro de las revelaciones que se ha dado en el proceso de formalización de lo que se ha dado a llamar esta operación tributo, bueno, se conoció de que habían personas involucradas que tuvieron acceso a antecedentes de la investigación del Servicio de Impuestos Internos antes de la formalización. Entonces, obviamente, esa información llegó de algún lado. Yo creo que también hay que ver con mucha precaución el que esta asociación ilícita, que operó en 10 regiones, que involucró más de 100.000 facturas falsas, ¿no?, opera desde el año 2014. Bueno, ¿cómo pudo funcionar de esta manera durante todos estos años, pues, de 2014 a 2023, 9 años? Entonces, la verdad que es algo que llama mucho la atención, sobre todo cuando el perjuicio fiscal es de 240.000 millones de pesos. Obviamente las revelaciones se ha dado a llamar caso Audio, lo que yo discrepo, digamos, ¿no? Porque
la verdad que los audios no son lo relevante acá. Lo relevante no es la forma como se obtuvieron esos audios. Lo relevante es, o son, las revelaciones que contienen el audio. Entonces yo me mantengo con el nombre original de caso Hermosilla o caso Coin. Y en ese sentido, obviamente ahí hay antecedentes que tienen que ser indagados, pero además que dan cuenta de otra cosa, ¿eh? Si uno escucha el tono, no solamente el contenido, el tono de la conversación y de la forma como Hermosilla se estaba manifestando, ¿no? La verdad que uno lo que más le impresiona es esta displicencia que probablemente surge de una convicción profunda de impunidad respecto de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, obviamente aquí, y vuelvo a lo que decía María Inés Horvitz, ¿no? Acá el riesgo de la corrupción es un riesgo que no solamente es tal, sino es una realidad. Y las instituciones del Estado en muchos sentidos no están lo suficientemente preparadas y robustecidas para poder enfrentarlo. Y esto en un contexto en que en nuestro país, a mi juicio, existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por grandes empresarios y altas autoridades. Y esa cultura institucional genera además un escenario que es muy complicado para poder adoptar medidas que sean eficaces en la lucha de la corrupción, no solamente la de medio pelo, sino precisamente aquella que es cometida por grandes empresarios o altas autoridades. Se nos va acabando el tiempo muy cortito, Mauricio. Dos casos que, por supuesto, son parte de toda esta red llamada Caso Convenio. Se ha determinado que Democracia Viva destinó casi 147 millones de pesos del total, ¿no es cierto?, entregados en el marco del Caso Convenio para pago de personal. Esto entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Y por otro lado, porque llama la atención, se señala, ¿no es cierto?, estos elevados montos de gastos de personal versus los gastos de operación. Y por otro lado, te quiero preguntar respecto a lo que ha pasado con Karina Oliva, ¿no es cierto? Ella quedó con arresto domiciliario nocturno a propósito de otro caso, ¿no es cierto?, anterior a este, que tiene que ver con la rendición de cuentas de la campaña para ser senadora o gobernadora. Ya se me perdió ahí la... Pero ¿cómo ves esos dos? Porque Karina Oliva, uno podría decir, es la primera es la primera hebra, ¿no es cierto?, que afecta además a un sector político. Claro, bueno, la verdad es que el fenómeno de la corrupción se ve como transversal, ¿no? Y fíjate que hay algo que me quedé reflexionando ayer, porque Karina Oliva sale de esta audiencia donde se formulan, ¿no?, cargos que son más o menos graves, son bastante graves, ¿no? Tiene que ver con fraude de subvenciones. Ella habría obtenido devolución de gastos electorales a partir de presentar supuestos gastos que estaban abultados, ¿no? Entonces esa es básicamente la imputación. Pero fíjate que llega, sale, y bueno, ella obviamente puede defender su inocencia, ¿no? Está en todo su derecho. Pero después da una declaración diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que estoy hablando de volver en política porque yo sé que me echan de menos. Y cuando yo escuché eso, fue lo mismo para mí que escuchar el audio de Hermosilla. Lo mismo, la displicencia frente a todo esto, ¿no? Que es también un signo de algo, ¿no? De que hay una sensación de que finalmente acá en nuestro país no pasa mucho cuando se descubre estos hechos de corrupción. O sea, finalmente a lo más una pena remitida, a lo más hablando lo de Manuel Guerra, ¿no?, que se hizo famoso por esas clases de ética a Carlos Delo y Carlos Lavín, ¿no? Cosa que no va a afectar en su trayectoria, porque hoy día está ahí amparado por Andrés Chadwick en la Universidad de San Sebastián y ahora por el alcalde Carter, ¿no?, en la Florida. Esa displicencia, ¿no?, da cuenta precisamente de este escenario. El problema en Chile no es la corrupción. En todos los países existe corrupción. El problema en Chile es la impunidad. Y no en todos los países existe el alto grado de impunidad que en la práctica se da respecto a estos hechos de corrupción. Y yo creo que mientras no enfrentemos esto último, la verdad que el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho no solamente, obviamente, no se va a concretar, sino está en riesgo, porque hay que considerar que nuevos actores, agentes de corrupción, se están incorporando a lo que es la vida nacional. Y estoy hablando básicamente de organizaciones de crimen organizado, ¿no? Entidades de crimen organizado que se están instalando
desde el extranjero en Chile, y eso es un fenómeno que lo hemos visto. Y parte, ¿no?, del funcionamiento normal de estas entidades es precisamente el corromper a funcionarios públicos, ni hablar lo que ocurre a nivel municipal. Entonces, ese es el problema, y lo que dice María Inés Corvitz es bastante preocupante, porque una de las instituciones que debiese estar detrás de esto es el Consejo de Defensa del Estado, cuya politización parece que ya no es un riesgo, sino una realidad. Sí, oye, lamentablemente, Mauricio, se nos acabó el tiempo. Efectivamente, ella hace una mención especial a las municipalidades y a las corporaciones municipales como una fuente, digamos, de corrupción ahí tremenda. No alcanzamos ahora, pero te dejo súper invitado ya para el próximo año para poder seguir hablando de estos temas realmente importantes para el país. Mauricio Daza, abogado, ex querellante, ¿no?, en casos Penta, SQM, Corpesca, Cascadas, ex convencional. Gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros hoy día aquí en elmostrador.cl. Muchísimas gracias por la invitación, muchas felicidades y nos estamos viendo. Exactamente, nos vemos. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a meter de lleno en la economía. El IPOM del Banco Central, el informe de política monetaria relativo a diciembre, cuáles son las perspectivas que se abren para el próximo año. ¿Qué pasa con este informe del The Economist que generó tanta polémica respecto de nuestro estado de la economía? Bueno, de todo eso conversaremos en un ratito con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.